quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022. Viajes a Jordania, a Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, y así el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Vamos a orar para pedir la gracia al Espíritu Santo, que es el autor por excelencia de la Sagrada Escritura. Y fue precisamente el Espíritu Santo el que inspira al apóstol San Pablo para escribir sus cartas. Y sabemos que las cartas de la cautividad que ahora estamos estudiando, San Pablo las escribe desde la prisión, en una situación difícil, pero él confiaba más en el poder y en el amor del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, postrados ante ti, ante tu divina palabra y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te imploramos la gracia de que nos concedas la luz, la sabiduría, el amor del Espíritu Santo. Y así tu palabra será clara para nosotros, entendible, y la podremos vivir y tenerla presente en todo momento a lo largo de nuestra vida. Querido Espíritu Santo de amor, nos abandonamos en tus manos amorosas. Ponemos toda nuestra confianza en tu santísima y adorable voluntad, para que tu santo querer divino nos guíe en todo momento y lo hagamos todo para la gloria de nuestro Padre Celestial, para bien y salvación de nuestros hermanos en el mundo entero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora abramos nuestra Biblia en la carta a los Filipenses y estamos ya en la conclusión final de esta carta. Y San Pablo no quiere dejar pasar la ayuda prestada espiritual y material que sus hermanos, los filipenses, le han brindado no solo una vez, sino reiteradas veces. Y San Pablo quiere agradecer. Por eso dice el versículo 10: mi alegría en el Señor fue grande al ver renacer el interés de ustedes por mí. De hecho, lo tenía ya, pero no había tenido ocasión de manifestarlo. Y no les digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar necesidades y vivir en la abundancia. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado, a estar satisfecho y a pasar hambre,
a qué me sobre y a qué me falte. San Pablo, en su experiencia apostólica, en sus viajes misioneros, pasaba por momentos de crisis y muchas veces económica. Tenemos el caso cuando San Pablo precisamente había visitado Filipo, después se fue a predicar a Tesalónica, dos ciudades griegas del norte de Grecia, y finalmente bajó a la capital, Atenas. Ahí continúa predicando y más tarde baja a la zona del Peloponeso, al sur de Grecia, y se establece en la ciudad portuaria de Corinto. Ahí San Pablo no tenía ya recursos económicos, porque así son las misiones. Entonces la providencia divina va a socorrer al apóstol de una manera sorprendente. Apenas llega San Pablo a Corinto y encuentra un matrimonio, Aquila y Priscila. Y este matrimonio recibe a San Pablo en su casa. Número uno, ya tiene un techo. Dos, donde comer. Y dice que como eran del mismo oficio, eran tejedores de casas de campaña de pelo de camello. ¿Las conocen? ¿No han visto esas carpas que utilizan los beduinos hasta el día de hoy en el desierto? Tanto en Israel como en Jordania, en Egipto, donde hay esos grupos de familias nómadas que se van moviendo por los desiertos, ellos todavía utilizan esas carpas enormes que ellos con estacas muy profundas clavan en las arenas de los desiertos para protegerse del sol y del frío. En la antigüedad, estas casas tejidas, hechas a mano, de pelo de camello, eran muy buscadas por las familias griegas y las familias romanas. Porque en sus casas, en sus terrazas, sabemos del calor del Medio Oriente. Las temperaturas en esta época, lo que es el mes de julio y agosto, oscilan entre los 45 y 50 grados. Y esas carpas o casas tejidas a mano de pelo de camello son especiales para el calor y también para el frío. De tal manera que estas familias en sus terrazas ponían sobre la enramada que tendían, extendían las carpas. Entonces cuando tú estás debajo de una de estas carpas y estás a 45 grados, se siente un ambiente fresco. Y si estás en época de frío, te abrigan. Tienen esa peculiaridad estas casas tejidas de pelo de camello. Entonces era un oficio que hace 2000 años era bien cotizado, porque como era una artesanía muy elaborada y bastante grande la carpa, una carpa podía medir hasta 10 metros de largo, por 5 o 8 metros, porque debajo de ellas se refugiaban las familias. Y había que tener varias casas de ese tipo que utilizaban los beduinos en los desiertos. Pues este matrimonio ayudó a San Pablo. No es casual que Pablo llega a Corinto. Uno, no conoce a nadie. Se encuentra con un matrimonio judío igual que son del mismo oficio, que están en Corinto
lo reciben en su casa, lo hospedan, le dan toda la hospitalidad del Medio Oriente y lo invitan a trabajar en las casas de campaña. Entonces San Pablo se puso a trabajar con ellos en el taller y comenzaron en Corinto a vender esas casas de pelo de camello, tejidas por ellos mismos, y con el importe, pues Pablo tenía para comer y subsistir. Por eso San Pablo dice: he aprendido a pasar necesidades, pero también he aprendido a estar en la abundancia como en la escasez. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado, a estar satisfecho y a pasar hambre, a que me sobre y a que me falte. Pero la providencia divina siempre está socorriendo al apóstol San Pablo. Y hay que hacer notar que la comunidad de los filipenses fue una de todas las comunidades que fundó el apóstol San Pablo, la que más le ayudó económicamente hablando. Ellos lo asistían con recursos económicos para las misiones, para su propia manutención y la de los misioneros que lo acompañaban. Este es el caso de Priscila y Aquila, que también acogen a San Pablo, lo hacen sentir en casa, le dan la hospitalidad que se merece y luego lo incorporan a la empresa para que el mismo apóstol tenga un importe, porque él está esperando a dos misioneros, a Timoteo y a Silvano, para comenzar la gran evangelización del puerto de Corinto. Pero Pablo no pierde el tiempo. Aprovechando que Dios le puso en el camino a este buen matrimonio del mismo oficio, pues hicieron unión de fuerzas para extraer un importe extra, porque venían nuevas bocas que alimentar. Timoteo y Silas también iban a la buena de Dios. Cuando llegan ya tienen un lugar, ahí está San Pablo, y San Pablo está aportando a esa familia económicamente para que ni él ni los otros dos misioneros sean una carga para este matrimonio. San Pablo ahora agradece a los corintios esa ayuda prestada oportuna, y hay un verso que quiero que subrayen. El versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, es un verso clave. San Pablo, después de haber dicho: estoy satisfecho y he aprendido a arreglármelas en toda situación, porque sé padecer necesidad como tener en abundancia, a que me sobre y a que me falte, pero que les quede claro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el temple de un apóstol. Repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo en sus viajes pasó por innumerables persecuciones. Fue encarcelado, azotado, juzgado injustamente, expulsado de ciudades, apedreado, azotado con varas, perseguido de mil formas, y sin embargo él siempre dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abran su Biblia en la carta a los Corintios, donde San Pablo habla de las pruebas por las que pasa tarde o temprano en la vida un apóstol. Y él lo tiene muy claro. Todo lo que pasa un fiel misionero de Cristo. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23,
Segunda de Corintios 11:23. Dice: los aventajo en fatigas. Y en medio de las fatigas, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los aventajo en prisiones, no digamos en palizas, y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en las ciudades, en despoblado, en el mar, peligros por parte de los falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención a todas las iglesias. ¿Qué les parece la lista que hace San Pablo? Las pruebas por las que tiene que pasar un apóstol son muchas. Hay días de abundancia, pero también de escasez. Momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. Y San Pablo ha dicho: y a todo esto estoy acostumbrado, a estar satisfecho y a pasar necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la fe de un apóstol. Tú, ¿en quién pones tu confianza en medio de las pruebas y dificultades de la vida? San Pablo nos enseña hoy que en toda dificultad, prueba o necesidad, él pone su confianza y su esperanza en Cristo, que le fortalece en todas las vicisitudes de la vida. Este verso es clave, pero San Pablo sigue escribiendo: sin embargo, qué bueno, Filipenses, que ustedes se han solidarizado conmigo en el sufrimiento. ¿Por qué dice eso? Porque hubo grupos, iglesias que él fundó, que en los momentos difíciles le dieron la espalda a San Pablo. Y una de esas comunidades fueron los Gálatas. Lo traicionaron. Aquel que fue su fundador y maestro, a la hora de la verdad, los Gálatas traicionan a San Pablo. Y eso fue un golpe muy duro para el apóstol, porque él era el padre espiritual, fundador de esa iglesia, y los Gálatas le jugaron rudo, no fueron solidarios con San Pablo. Por eso ahora exalta a los filipenses en todo momento: ustedes fueron fieles y me apoyaron, me hicieron fuerte en los momentos difíciles. Ustedes saben, filipenses, que cuando comenzó a propagarse el Evangelio, partí de Macedonia y con ninguna iglesia tuve cuentas de ingresos y egresos,
sino solo con ustedes. Y saben también que cuando estaba en Tesalónica, por 2 veces me enviaron toda la ayuda que yo necesitaba. Los filipenses para San Pablo fueron sus proveedores, fueron sus bienhechores, que en los momentos difíciles aparecían con la ayuda oportuna. Y ellos siempre estaban siguiendo a San Pablo. Y cuando se enteraban que Pablo caía en la prisión, mandaban mensajeros, misioneros, para llevarle ayuda económica y también espiritual. Si alguien se destaca en generosidad, en desprendimiento, en apoyo económico a San Pablo y a los misioneros, fue precisamente la iglesia de Filipo. Por eso San Pablo se hermanó tanto con esta comunidad, porque sentía verdaderamente un apoyo fraterno, una hermandad, un cuidado, porque los filipenses correspondían en justicia a todo el bien espiritual que San Pablo, cuando visitó por primera vez su ciudad, les trajo con el Evangelio. Y ellos correspondían. Y esa es la alegría de San Pablo. Y dice: y no es que yo busque regalos, lo que busco es que se multipliquen en ustedes los intereses del reino de Dios. Si Pablo aceptaba las ayudas económicas, aunque él no las necesitara o las estuviera necesitando, de todos modos San Pablo las recibía. Porque cuando tú recibes la ayuda de un bienhechor que Dios te manda, Dios lo bendecirá en abundancia. Y si tú rechazas el apoyo económico, rechazas también y bloqueas la bendición de Dios para ese bienhechor. Por eso San Pablo dice: lo que busco es que se multipliquen los intereses en su cuenta de cada uno de ustedes, los intereses para el cielo. Tú me ayudas físicamente en la tierra, estás atesorando para el cielo. En una ocasión, un amigo mío, religioso, estaba construyendo una capilla para el Santísimo y no tenía recursos económicos, pero la obra ya había comenzado y ahí andaban los albañiles y ahí estaban haciendo la capilla y él iba dirigiendo la obra y decía: aquí quiero el Santísimo, y etcétera. Y los albañiles le decían: necesitamos las medidas del sagrario. Es que todavía no lo tengo. Pues es que no podemos avanzar en esta parte del altar porque tenemos que hacer conforme a las medidas del sagrario para empotrarlo en el muro. No tiene una aproximación, no. Es que hay sagrarios chicos, grandes, rectangulares, circulares, cuadrados. Y no, todavía no lo ha detectado, no. Bueno, entonces no podemos avanzar. Y los albañiles se pusieron a hacer otras cosas de la capilla. Pero este misionero quería la parte principal, entonces se puso triste. Entonces él toma su teléfono y habla a una familia y le dice: ¿te gustaría dar un donativo para el sagrario del Santísimo? Y esa familia, que sabíamos tenía recursos y posibilidades, se negó y pusieron pretextos. Yo le dije: no insistas. Cuando la ayuda es genuina, es de inmediato. Cuando te empiezan a poner trabas, no es por ahí. Entonces colgó. No, pues háblale a fulanito.
lo mismo. No, es que ahorita la situación y que cuélgale, no insistamos. No, ¿sabes qué? Vamos a pedir al Señor que nos diga aquí. Y ya oramos un rato, ya toma el teléfono, otra familia, ya desde que le contestan con aquella alegría, ya era una buena señal. Entonces le dice, mira, dispénsame que te lo tengo que decir con toda humildad, pero le estamos construyendo una capilla al Santísimo y nos falta el sagrario. Esa familia se puso feliz. Es una bendición, claro que sí. ¿Cómo le vamos a negar a Jesús su sagrario? Cuenta con nosotros. ¿Quieres que te depositemos? ¿Quieres que vayamos por ti para llevarte a ver sagrarios? Que elijas el que tú quieras. Dije, ahí está. Diles que sí. Pues ya fueron por él, se lo llevaron. Aquí a Guadalajara lo trajeron. Fueron a las casas de artículos religiosos. Pues ya eligió su sagrario. Ahí llega con él, todo feliz. Le dice a los albañiles, aquí está, ahora sí, empótrenlo. Entonces ya lo empotran, se termina la capilla, llega el párroco, pone el Santísimo, se celebra la primera misa, se resguarda el copón con las hostias y la custodia en ese sagrario. Entonces ya está. Entonces él les manda una carta, así como San Pablo a los filipenses, a esa familia. Una familia que yo conozco muy bien, y les dice, quiero agradecerles porque ustedes le construyeron una casita a Jesús aquí en la tierra, y Jesús les manda decir que Él ya les construyó otra casita allá en el cielo. Así es. Todo lo que tú des para bien del reino, el Señor te lo multiplicará con creces en el cielo. Esta familia lloraba. Dice, nunca nos imaginamos que le ayudamos a Jesús a construir su casita aquí en la tierra y que Él ya tiene nuestra casita allá en el cielo. Así es Dios. Por eso San Pablo dice, lo que busco es que se multipliquen sus intereses en el cielo. Por eso qué importante el valor de la generosidad, del desprendimiento, de apoyar la obra de Dios, porque Dios te lo va a recompensar. Y San Pablo les dice, verso 18, recibí pues todo y tengo suficiente. Incluso me sobra. Porque Pablo, ¿dónde está Pablo en este momento? En la cárcel, en Éfeso. Está encarcelado en Éfeso. Y ahí mandan la ayuda a los filipenses, cruzan el mar, llegan a Éfeso y le llevan víveres y le llevan dinero. Porque sabían que Pablo desde la cárcel seguía moviendo a los misioneros. Y para las misiones se necesitan recursos económicos, porque los misioneros también comen, ¿verdad? Y visten, y tienen frío, y se enferman, y necesitan medicamentos, y a veces tienen que rentar un barco que los va a trasladar a un punto de evangelización, y a veces tienen que rentar un lugar donde guarecerse para continuar la misión. Y a veces la gente no piensa en todas estas necesidades. Entonces San Pablo ahora les manda decir, incluso me sobran después de haber recibido por medio de Epafrodito sus obsequios. Epafrodito era un miembro importante de la comunidad de Filipo. Él era una especie de mensajero. Eran los que iban y venían. Y cuando ellos detectaban a Pablo en un punto, avisaban a los filipenses, San Pablo necesita recursos. La comunidad hacía colectas y a través de Epafrodito, otros misioneros se las hacían llegar a San Pablo. Y dice, he recibido sus obsequios, que son ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. A ver, escúchame. Cada limosna que tú das, cada limosna que tú das,
cuando vas a misa. Es ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. Cada año que tú das el diezmo anual o la cooperación diocesana anual, es ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. Cada vez que tú apadrinas a un seminarista, todo su seminario, y le compras su alba y le compras su cáliz, y eres su padrino de ordenación sacerdotal, es ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. Cada vez que ayudas a las misiones, o a una orden religiosa, o a cualquier misionero, o a la obra de Dios, es ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. ¿Ya subrayaron eso en la Biblia? Para que lo hagan con amor, para que lo hagan con alegría. Cuando tú das una ofrenda monetaria, es una ofrenda de amor. No se la estás dando a la persona, se la estás dando a Dios. Y Dios, que es justo y bueno, cuando llegues al cielo te recompensará todo lo que en vida tú hiciste en favor del reino de Dios. Por eso es importante. San Pablo aceptaba esas ofrendas y lo dice en el verso 17: lo que busco no es la ayuda económica solamente de ustedes. Lo que busco es que se multipliquen los intereses de ustedes en la cuenta del cielo. Qué bonito. Por eso este amigo le escribe esta carta a esta familia y le dice: ustedes, sin darse cuenta, colaboraron para que Jesús tuviera su casita, su sagrario, aquí en la tierra, pues Dios les ha preparado una casita allá en el cielo. Así de bueno es el Señor y generoso, y que nos quede claro que toda ayuda prestada, donada, dada a la iglesia es una ofrenda agradable y sacrificio que Dios acepta con gusto. Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Por eso esas familias que dan donativos a la iglesia, nunca les falta nada. Porque el Padre Celestial atiende todas sus necesidades espirituales y económicas. Es grato a los ojos de Dios cuando tú eres generoso y aportas, y principalmente para las misiones, para que la palabra de Dios siga llegando a más almas, a más corazones. Por eso, hazlo sabiendo que Dios te recompensará, que Dios te ayudará, que no te abandonará y que nunca te faltará nada, ni material ni espiritual. Que quede claro lo que dice San Pablo en el verso 17: lo que busco es que crezcan sus intereses en la cuenta del cielo. ¿Sí? Una vez les conté, y se los vuelvo a recordar, cuando iba a fundarse aquí en Guadalajara la 37 sede mundial de Radio María. Entonces, Lupita Venegas, que estábamos con ella colaborando en el radio, pues le batallábamos muchísimo. Siempre nos restringía en la evangelización. Y a pesar del éxito que teníamos en el rating, siempre nos boicoteaban. Entonces Lupita un día escribió una carta al hijo de Emanuel Ferrari. ¿Saben quién es Emanuel Ferrari?
el dueño de la Ferrari de Italia. Si conocen los Ferraris, esos carros de alta velocidad, si los conocen, ¿verdad? Sí. Pues Emanuele Ferrari fundó esa empresa mundial de autos italianos de mucho valor y prestigio. Enzo es su hijo, Enzo Ferrari. Entonces Lupita le manda una carta. Entonces Enzo rápidamente responde, sí, cosa que ya era sorprendente, él mismo en persona. Y le dice: no se preocupe, señora Lupita, voy para Guadalajara. Ya le dije a mi secretario que lo tengo aquí y vamos para allá para ayudarles. No, pues Lupita nos reúne todo el equipo y nos dice: ¿qué creen? Contestó Enzo Ferrari, y que viene a Guadalajara y que quiere comer con nosotros, que quiere conocer al equipo, porque viene con miras a fundar la 37 sede de Radio María en Guadalajara, México. No nos la podíamos creer. Pues efectivamente llega Enzo Ferrari, un hombre de edad avanzada, unos 75 años, con su boinita italiana, con todo el porte italiano, venía con su secretario. Era fácil reconocerlos como italianos. Se bajan, estábamos en la reunión y entra él personalmente, se sienta, empieza a platicar con cada uno de nosotros. Veo que hay madera, creo que sí podemos hacer, y volteaba a ver a su secretario y le guiñaba el ojo, como diciendo: sí, ayudémosles. Entonces dice: bueno, ahora queremos ir a comer, pero solo que venga Lupita y fulanito. Entonces ya se van a comer, y ya después pues hubo otra reunión y dice: a ver, llévenme a ver ese edificio. Entonces ya se baja Enzo, está viendo, dice: me gusta, vamos a verlo por dentro, porque era la sede, porque él dijo: propónganme una sede, que sea un edificio de tantos pisos, no importa la zona, porque ahí vamos a montar la antena para tener Radio María. Nosotros no lo podíamos creer, eso vale millones. Entonces llega y dice: me gusta el edificio, vamos a comprarlo, le dice a su secretario. El secretario tomando nota de todo: sí, vamos a comprarlo. Muy bien, ¿cuánto vale? Tanto. Ah, perfecto, vamos a platicarlo. Y la antena, tanto. Muy bien, a ver, saca el presupuesto. Muy bien, pues ahora vamos con el obispo para que esta obra sea diocesana y se monte la antena y tengan ya Radio María. Va a ser la 37 Radio María. No, estábamos impactados. Entonces Lupita le dice: oiga, señor Enzo, pues agradecemos todo su apoyo, ya usted va a mandar a hacer la antena. Sí, en un par de meses estará todo esto funcionando. Nosotros nos vamos a encargar de todo lo económico. Es un hombre abierto, dispuesto, generoso. Y luego todavía le dice: oiga, señor, pero ocupamos pues amoblar todo. O sea, también eso va incluido en el regalo. No se preocupen, pero usted encárguese de la decoración y yo me encargo de pagarlo. Estábamos todos impactados. Este hombre va por todo el mundo fundando Radio Marías. Y alguien del equipo por ahí se le salió decir en una de las reuniones, al ver la generosidad de aquel hombre, le dice: oiga, ¿y cómo le hace? Usted debe tener mucho dinero. Una pregunta inapropiada, pero bueno, se la dijeron ahí. Todos nos quedamos callados y ya él agacha su cabeza, se empieza a sonreír y dice: no tengo mucho dinero, soy archimillonario. Ja, ja, ja. Y soltaba la carcajada, ¿no? Y pues todos nos reíamos, como diciendo: ¿a dónde va esto, no? Por la pregunta incómoda. Y dice: no, es que usted se equivoca, soy archimillonario. Dice: Dios me ha hecho muy rico. Al principio no lo entendía, ya después lo fui comprendiendo, por qué nos hizo
tan ricos, porque comprendí que todo ese dinero no es mío, es de Dios. Yo solo soy su administrador. Y he descubierto en toda mi vida que entre más damos, más nos multiplica la divina providencia. Ellos, Ferrari, son los que en 25 años financiaron todos los viajes apostólicos de San Juan Pablo II, por si no lo sabían. Sí. Enzo ha fundado infinidad de obras de caridad en todo el mundo y es un bienhechor de la Iglesia Universal. Y él dice: entre más doy, Dios más me bendice. Hemos creado fuentes de empleo por miles, negocios por todo el mundo, y nuestras cuentas siempre van para arriba porque siempre estamos viendo por el reino de Dios. Es eso. Ese es un testimonio. Y escucharlo de alguien así, porque él pudo haberlo delegado a un secretario, ¿no? Ve y ayúdales. No, dice: yo vengo personalmente, porque es mi apostolado. Y porque a mí la Virgen me dijo que tengo que ir yo y ver, checar si verdaderamente se puede fundar o no una obra. Dice: y esa es mi misión más importante, no es hacer carros. Dice: todo lo de la empresa yo lo tengo delegado. Lo único que no puedo delegar son los asuntos de mi Señor. Cuando tú escuchas esas palabras de alguien que lo demuestra con vida y testimonio y generosidad, entiende las palabras de San Pablo: lo que busco, hermanos filipenses, es que se multipliquen sus intereses en el reino de Dios. Y mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Esto lo vive este Señor. Ya murió. Y vino 2 veces. Cuando ya estuvo todo montado, agarró otro avión con su mismo secretario y volvió a aterrizar en Guadalajara. Nos volvió a reunir, supervisó todo, filmó, fotografió, se levanta un informe. Dice: porque yo debo darle cuentas a Dios y a mi familia de dónde se está yendo todo este donativo. Dice: así nos movemos en la familia, todo es transparente, porque todo es obra de Dios. Impactante. Vino 2 veces a supervisar, y la tercera ya mandó a su secretario, ¿sí? Porque él ya estaba muy enfermo, y él fue el que nos reporta: oren porque ya está muy grave, ya no puede viajar. Él manda saludos, se dispensa de no poder tomar un avión porque ya su corazón, los médicos no le permiten seguir viajando, y años más tarde murió. Entonces imagínate cómo esos hombres y familias, en ellos se cumple la palabra de Dios por su generosidad. Pues así eran los filipenses para San Pablo. Por eso San Pablo les escribe estas bellas palabras: mi Padre Celestial, que rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades, y las va a atender por medio de Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está concluyendo su carta y lo hace bien, agradeciendo a los filipenses toda su fidelidad, su apoyo moral, su apoyo espiritual y su apoyo material. Así Dios bendice a las iglesias, a los grupos, a las comunidades, a las familias y a las personas que son generosas en el reino de Dios. Y concluye con el saludo final: saluden a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Porque aunque Pablo está en la prisión en Éfeso, le permitían tener aún a sus colaboradores tras las rejas, que lo asistían, porque San Pablo, aún encarcelado, pedía papel y tinta y se ponía a escribir de su puño y letra cartas
que desde la prisión iba enviando a las iglesias que él había fundado para fortalecerlas en la fe y darles alguna instrucción que les fuera de gran utilidad. Como vemos, San Pablo nunca se sabe estar quieto. Siempre está activo en el reino de Dios. Y él lo dirá: yo, el prisionero de Cristo, podré estar tras las rejas en cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, fuera o dentro, él la sigue haciendo correr a todas las naciones. Y miren, llega hasta nosotros las cartas del apóstol San Pablo. Y así dice en el verso 22, en la parte ya final: los saludan también todos los creyentes, especialmente los de la casa del emperador de Roma, porque ya había muchos que se habían convertido por el testimonio de San Pablo. Gente importante del Senado y de la capital del Imperio Romano iban a encontrarse con San Pablo, porque no esperaban que Pablo llegara a ellos. Ellos iban al encuentro de San Pablo y luego concertaban los viajes para que Pablo fuera a las diversas iglesias o comunidades a predicar el Evangelio. Y dice aquí: los saludan especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia de Jesucristo el Señor los acompañe siempre. Y así San Pablo concluye la carta a los filipenses. Amén. ¿Les ha gustado? Es una carta bonita. Bueno, esta es la tercera carta de cautividad que hemos estudiado. Ya vimos la carta a los Efesios, ya vimos la carta a los Colosenses, esta a los Filipenses, y nos falta la cuarta clase, que la estudiaremos la próxima semana. ¿Y cuál carta es? La carta de San Pablo a Filemón. Van a ver qué carta tan más hermosa. Esta carta es una especie de radiografía espiritual del alma de San Pablo. Es una carta de una calidad humana sorprendente y que tiene un objetivo muy específico. Pero esa la vamos a dejar para la próxima clase y así estar ya casi concluyendo las 4 cartas de cautividad que San Pablo escribió desde las cárceles. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué hermosa es tu palabra, que siempre tiene cumplimiento y a veces de formas insospechadas, porque grandes son tus planes, tus designios y los misterios de tu reino. Nosotros, Señor, no somos más que instrumentos tuyos al servicio de tu reino, que colaboramos en la salvación de las almas a través de la propagación, la predicación de tu palabra, que tiene tanta fuerza para convertir los corazones de los hombres. Y tú, a través de tu palabra, te nos das a conocer, nos muestras tu amor y tu infinita misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.